arrancamos entonces, si les parece. Vamos a hablar, hoy es una presentación muy especial, porque integramos parte de lo que es la parte de configuración interna, de médula, vías, que habló justamente el doctor Cortade, y les mandé una serie de papeles en las cuales tengámoslo a mano porque lo vamos a ir viendo hoy, lo vamos a ir resolviendo entre todos. Por supuesto, estos mismos papeles ustedes los pueden llevar, los mismos vías, al práctico para repasarlas también con los docentes de práctica. Por favor, acuérdense, eso también no hay ningún inconveniente. Entonces, para entrar en primero, nos vamos a ubicar en médula espinal, porque el profesor Cortadi empezó hablando de corteza arriba, pero bueno, lógicamente vamos a encarar, antes de llegar hacia arriba, vamos a hablar un poquito de médula, que es un tema que quedó. Médula, dividimos la médula espinal, por supuesto, estamos hablando de lo que está dentro de lo que es la columna. ¿Se acuerdan cuando vimos columna en el primer módulo, en el primer cuatrimestre? Entonces, estamos viendo lo que está dentro. Se divide en 5 segmentos. Un segmento cervical constituido de C1 a C8, un torácico o dorsal. Por eso van a ver que muchos médicos ponen, en vez de T1 a T12, ponen D1 a D12. Así que es lo mismo, lo van a ver en las tomografías, en los cortes tomográficos. La región lumbar de L1 a L5, la región sacra de sacro 1 a sacro 5 y la región coxigia. Pero si ustedes prestan un poquito de atención, van a ver que en esta zona ya sacra, en esta zona que estoy marcando, ya es como que se ve como raíces aquí. Es decir, que ya la médula como tal ya casi no existe en esta última parte, L3, L3, L4, L5 y sacro, sino lo que hay ahí, la famosa cola de caballo. Estas estructuras de la médula aparecen hacia los costados justamente los nervios espinales. Y lógicamente 31 pares segmentarios, por supuesto porque hay uno derecho y uno izquierdo, que salen de la médula espinal. Entonces, cada una de estas estructuras tiene justamente, es fácil identificar porque tiene C de la ubicación en la médula y el número de la fibra, si es la uno, la 2, la 3, la 4. Acá hay que hacer una salvedad. Por eso me demoro un minuto, porque si ustedes miran, acá dice C8 y ustedes me van a decir, pero profe, la columna cervical tiene 7 vértebras, no 8. Bueno, es porque empiezan a contar desde arriba, desde la primera justamente a la base del cráneo, es decir, donde está el foramen magno o foramen occipital para otros autores. Esa es la C1. Entonces, cuando llegamos al final de la columna cervical aparece C8. Pero C8, acuérdense, no existen 8 vértebras cervicales, son 7. ¿De acuerdo? Acá estamos hablando de la salida de los nervios. Acá ahora bajamos un poquito más y estamos entre la torácica 1 y la torácica 12. Después bajamos a la región lumbar. ¿Ven lo que yo les decía? Si ustedes prestan atención, en esta estructura está todo lo que es la médula, que vamos a ver enseguida. Pero miren aquí, L1, L2, L3, ya es como que el cono medular ya no aparece la médula, aparecen estas rayas. Esas son la famosa cola de caballo o cauda equina. Acuérdense que la médula en los niños llega generalmente a una posición que generalmente está más abajo, en L2, y en los adultos llega entre L1 y L2. Por eso la punción, lo dijimos en el teórico, tiene que ser L3, L4 o L5, para no lesionar el centro medular. 5 vértebras, 5 raíces sacra y una coxigia al final. Este es un corte anatómico interesante de lo que es un corte tradicional de médula. Si ustedes lo analizan, van a ver que es la famosa H, porque por eso ustedes en todos los libros clásicos dicen la médula espinal tiene una H central. Es esta estructura. Esta H es nada más ni nada menos que sustancia gris. Es decir,
aquí vamos a encontrar núcleos, aquí vamos a encontrar estructuras neuronales de lo que es el cuerpo neuronal. ¿Y qué es lo que está rodeando por afuera en blanco? Es nada más ni nada menos que la sustancia blanca, que es justamente, las dijimos, la sustancia blanca son la comunicación de estructuras, es decir, fibras nerviosas. Ahí van a estar las vías. En el medio aparece el conducto del epéndimo o el conducto central medular, que tiene justamente que ver nada más ni nada menos con el líquido cefalorraquídeo. ¿Está claro hasta acá? Por favor, no tengo ningún problema porque miren que es como un cuento. Yo voy a seguir avanzando y quiero que quede claro. ¿Alguien rayó la pantalla? Me imagino que querrá decir que sí. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos? Por favor, me mandan un mensaje o Sí, alguien me sí, escribe o alguien me habla, me dice, seguimos. vamos bien, seguimos. ¿Ok? Sí, No sí. tengo ningún... Seguimos. Vamos. Lógico, alguien marcó acá la pantalla, yo no lo puedo borrar. Por favor, que el que lo marcó, si es tan gentil, lo puede borrar porque yo no lo puedo hacer. Vamos entonces depende de dónde estemos cortando. Si estamos cortando a nivel gracias, a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar o a nivel sacro, ven, la H puede estar modificada, pero mantiene la misma estructura. Y si esa H, fíjense en los cortes donde estemos, en la parte posterior, esa H es más finita, esta está en la zona central, y la parte más gruesa es la parte más anterior. Quiere decir que si yo veo un corte medular, esto es atrás y esto es adelante. Y entonces aparece acá un surco anterior, que realmente, si yo lo pudiera continuar hacia atrás, dividiría la médula en derecha e izquierda. Como ustedes están viendo, entonces, sería del lado, por supuesto, derecho y del lado izquierdo. Tendríamos el brazo o asta posterior, que es más fino, y tenemos el asta anterior. Y tenemos la comunicación con la parte central donde está el conducto del epéndice. ¿Por dónde entran las fibras? Las fibras entran a la médula por atrás, por esta estructura posterior. ¿Y por dónde salen las fibras o raíces? Por adelante. Entonces, tengan esto porque esto se repite siempre. Por detrás entran las fibras y por delante salen las fibras. Entonces, un poquito para ir repasando, tenemos la famosa H, el surco anterior, un surco posterior básicamente que separa, que es mucho menos, que separa menos las estructuras. Tenemos el cuerno dorsal o cuerno posterior o asta dorsal, el asta ventral o anterior, y tenemos especialmente en la columna, perdón, en la médula a nivel torácico, un asta intermedia. Por eso que en algunos libros hablan de tres astas por lado, la posterior, la anterior y la tercera asta o asta intermedia. Eso se da solo, ya lo vamos a ver, en la columna, en la médula torácica. Para tengamos una idea y empecemos ya con un poco de lo que es fisiología, sobre este cuerno posterior o hasta posterior dijimos que acá están entrando fibras, se van metiendo las raíces nerviosas. Entonces, ahí entra todo lo que es las vías sensitivas. Estamos diciendo que del asta anterior están saliendo fibras. Esas fibras que salen son motoras, o sea que del cuerno anterior o ventral, motor. Y de esta zona de las fibras del lado intermedio, ahí tiene que ver neuronas que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, el sistema visceral. Ya vamos a ver, tiene que ver mucho con el simpático. ¿Se acuerdan que habíamos visto
cuando vimos cabeza y cuello, simpático y parasimpático, que el parasimpático tenía que ver con el tercer par craneal, el 7 bis, el 9 y el 10. ¿Se acuerdan de ese tema? Pero dijimos que estaba la vía simpática y no sabíamos bien por dónde empezaba, por dónde venía esa vía simpática. Bueno, está naciendo en estos cuernos o hasta intermedias que solo, vuelvo a repetir, están en la médula dorsal o torácica. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entendió? Por favor, dígame sí. Y si no, algo no quedó Sí, profe. claro, listo. Si alguien tiene duda, por favor, me corta y me preguntan. Esta es una clase realmente bien didáctica. Por favor, ténganlo en cuenta. Entonces aparece este esquema que uno se agarra a la cabeza porque dice acá hay de todo metido. Claro, porque esta es la H. Este es el conducto del epéndimo. Esta es la hemimédula de un lado, la hemimédula del otro lado. Acá yo tengo el surco anterior, el surco posterior. Y acá yo estoy empezando a ver fibras blancas y fibras grises. Y entonces aparecen todos estos nombres. No se asusten, vamos a ir de a poquito develando. Esos son los famosos temas de vías. Pero lo que tienen que tener en cuenta que la sustancia gris está en el medio y es fundamentalmente la que lleva la parte motriz y las vías estas que están aquí, que son sustancias blancas, son también fibras, pero que están divididas en tres áreas. Es decir, sustancia gris dijimos cuernos o astas, en sustancia blanca cordones se llama. Esa es la diferencia. Este sería el cordón posterior, este sería el cordón lateral y este sería el cordón anterior. Por lo tanto, si yo vuelvo para atrás, sustancia gris, cuerno posterior o hasta posterior, hasta anterior, hasta intermedia, la unión, y en sustancia blanca, cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a conectar con algo que estuvo hablando el doctor justamente Cortadi, que son las vías que suben o las vías que bajan. Y aquí entramos en lo que son vías básicamente, vamos a empezar por las descendentes, las vías que van bajando. Si son vías descendentes, ¿dónde empiezan? Empiezan básicamente en el cerebro, en la corteza cerebral. Y vamos a tener como vía fundamental el primer grupo que se llama vía piramidal. Entonces, fíjense que la vía piramidal se divide o se subdivide en vía córtico-espinal y córtico-nuclear. Acá hay acá me equivoqué, esto es una R, ¿eh? Nuclear, de núcleo. Analicemos las palabras y ahí se van a ir dando cuenta. La primera parte, córtico, ¿de dónde viene? Corteza. La segunda parte, espina. Quiere decir que esta vía viene de la corteza cerebral a la médula espinal. Y la corticonuclear viene de la corteza espinal a los núcleos de cabeza y cuello. Esta es la famosa vía piramidal. Vamos a hablar después que el segundo subgrupo de las vías descendentes se llama vía extrapiramidal. ¿Por qué? Porque no siguen la vía principal piramidal. Ya vamos a hablar de qué vías son, de qué función cumplen, perdón. Y ahí tenemos tres vías principales. Rubro espinal y tectoespinal van juntas, la olivoespinal y vestíbulo espinal van juntas y la retículo espinal. Analicemos de nuevo la palabra. Siempre se coloca en la vía el nombre donde empieza y a dónde termina. Si yo digo rubro espinal, quiere decir que va del núcleo rojo, que se encuentra en el mesencéfalo, a la médula espinal. Si yo digo olivo espinal y vestíbulo espinal, va de la oliva vulvar a la espina, a la médula, o de los núcleos vestibulares a la espina. Tecto espinal, me olvidé decirlo, va básicamente cerca del cerebelo.
en la zona del tectum. Y por último, retículo espinal, del sistema reticular. El sistema reticular es un sistema gris que está en el tronco encefálico. Entonces, si analizamos esto, las vías piramidales están viniendo todas de la corteza, de arriba. Las vías extrapiramidales, ninguna viene de la corteza. ¿Vienen de dónde? Del núcleo rojo, del núcleo olival, del núcleo vestibular, del núcleo reticular. Esto es el tronco encefálico, o sea que vienen del mesencéfalo, del diencéfalo, básicamente, es decir, protuberancia y bulbo. ¿Se entendió ese concepto? ¿Sí? Sí, sí, Bien. Fundamental. La vía piramidal, si nace en la corteza, yo la puedo dirigir, la puedo manejar. Es decir, es voluntaria. La vía extrapiramidal está hablando de núcleos más bajos, no tengo tanta acción para poder hacerla mover por mis propios medios. ¿Se entendió? O sea, quien dirige aquí todo es la corteza. Bien, vamos a las vías que suben ahora. Este es el esquema general de vías. Dijimos, dos vías que grandes, dos grandes grupos que bajan, vía piramidal y las extrapiramidales. Ahora vamos a las vías que están subiendo, o sea, que entran por detrás y suben. Esas son dos vías que se llaman conscientes y el otro grupo inconscientes. Cuando uno habla de este término, consciente o inconsciente, ya uno medio tiene que empezar a pensar en su cabeza a dónde termina la vía. ¿Dónde decimos que siempre hay conciencia, que se llegan las cosas y uno las interpreta, las entiende? La corteza cerebral. Entonces, estas vías, que vamos a nombrar enseguida, terminan en la corteza. Y la vía inconsciente quiere decir que está más abajo, porque no llega a la corteza. ¿Y a dónde termina? Termina en el cerebelo, que el cerebelo es un órgano inconsciente. Por lo tanto, la división de las vías ascendentes la vamos a dividir en dos lugares, dos zonas, las que van a la corteza y las que van al cerebelo. Más fácil. ¿Cuáles son las que van a la corteza? Una vía que se llama termoalgésica, otra vía que se llama tacto grueso o protopático o presión, y una vía que se llama tacto fino o epicrítico. Ya vamos a nombrar específicamente, estoy hablando de las funciones ahora, después vamos a hablar específicamente de cada una. Fíjense, vía termoalgésica me está llevando el dolor o el calor de la punta del dedo, por ejemplo, o de la punta de la lengua, o de la punta del dedo del pie. ¿Y dónde lo recibo? En el cerebro. Pues si no, no lo noto, no me doy cuenta. Vía del tacto grueso, protopático y presión. ¿Qué es el tacto grueso? Yo agarro esto y esto, por ejemplo, tengo acá la virome en mi mano. Cierro los ojos y toco. Es duro, es firme, no lo discrimino. Sé que hay algo ahí grueso, importante. Ese es el tacto grueso, el tacto protopático. Y la presión es justamente lo que está recibiendo su cerebro de sus músculos y tendones, de saber que ustedes están sentados o están parados. ¿Cómo sabe el cerebro que está sentado o están parados ustedes? ¿O cómo sabe el cerebro que, por ejemplo, está apoyada en la zona glútea? Todo eso lo está haciendo esta vía que lleva la presión y el tacto grueso. Ya vamos a ver cómo se tiene otro nombre esta vía. Estoy dando los conceptos básicos de las vías y de las funciones. Y así como hay un tacto grueso, que yo dije, ejemplo, este lápiz, pero si yo tengo el ojo cerrado, empiezo a decir, este lápiz es fino, es delicado, tiene punta aquí, acá tiene una irregularidad, aquí discrimino entre dos puntos, cosas. Eso es el tacto fino o epicrítico. Entonces, tenemos tres vías, termoalgésica, tacto grueso y presión, y el tacto fino o epicrítico. Van a la corteza. Inconscientes,
van al cerebelo. Entonces, fíjense, la vía se llama espino-cerebelosa. Espino-cerebelosa. Quiere decir, si va subiendo, dijimos que el primer nombre es donde nace y el segundo donde termina, es fácil. Va de la médula espinal al cerebelo. Cerebelo. Un as va directo al cerebelo, se llama también dorsal, o otro va indirectamente al cerebelo, llamado también ventral. Entonces, ya estamos teniendo en cuenta las vías que bajaron, dos, piramidales y extrapiramidales, y vías que suben, conscientes e inconscientes. Entonces estamos viendo ahora, lógicamente, empezamos con por las primeras, vías descendiendo, o sea, que van, vías que van del cerebro a cabeza y cuello del cuerpo. ¿Cuál es la vía de esto que va a cabeza y cuello? La que tiene los núcleos. Por eso la vía córtico-nuclear va a los núcleos de cabeza y cuello. Dijimos que hay, ¿se acuerdan? 12 pares craneales, pero vimos dos que no tienen núcleo en lo que es el tronco encefálico, que la vimos justamente en neuroanatomía. La vía número uno y la vía número dos, la oftálmica y la olfatoria. Acuérdense. Pero el tercero, cuarto, quinto, sexto par, hasta el 12, tienen su núcleo. Y la otra es la que va al cuerpo, es decir, del cuello para abajo. Quiere decir brazos, piernas, abdomen, etcétera, etcétera. Estas son las dos vías, la córtico-espinal y la córtico-nuclear. ¿Por dónde están descendiendo? ¿Ven? Acá hay un esquema de vías, de médula, digo. ¿Se entiende? ¿Sigo, Rodrigo? ¿Entendiste? Que justo vi que cortaste. Sí, sí. ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Entonces, en rojo o en rosado, yo tengo acá puestas las vías descendentes, que en definitiva, si ustedes prestan atención, esta es, ¿qué dijimos que era? Sustancia blanca, porque dijimos que eran cordones. Dijimos que había un cordón posterior, un cordón lateral y un cordón anterior. Y esta es la H de lo que dijimos anteriormente de la sustancia gris. Entonces, vías descendentes córtico espiral están viniendo una parte por esta parte lateral. ¿Cómo se llama esta parte lateral? Cordón lateral. Y una parte está viniendo por adelante, cordón anterior. O sea que las vías descendentes en la médula las vamos a encontrar en el cordón lateral y en el cordón anterior. Entonces, tengamos en cuenta esto. Este es mi cerebro izquierdo, mi cerebro derecho. Mi cerebro izquierdo, fíjense, va a ser lo siguiente. Da una orden. ¿Qué orden da? Mover la mano. Muy bien. ¿Dónde nace esa vía? ¿Dónde da la orden? La da en la corteza cerebral. ¿Y dónde dijo el doctor Pablo que daba la orden? En la zona que está lóbulo frontal por delante de la cisura de Rolando, o sea, en la zona pre-rolándica. ¿Y en qué parte? ¿Se acuerda? Él dijo, hay una especie de muñeco raro que tiene piernas delgaditas, finitas y tiene una cara grande y un pulgar grande que lo mostró que se llama homúnculo, ese es el término. Bueno, esos son los núcleos en la corteza cerebral. Entonces, ese homúnculo que está acá arriba, la zona, por ejemplo, de mover mi mano derecha, nace aquí, en mi cerebro izquierdo, baja la vía, pasa por la cápsula interna, que ya vamos a ver en otro día bien, cápsula interna, baja justamente por el tronco encefálico, es decir, mesencéfalo, pedúnculo cerebral, el cerebro medio, llega a la, ojo, cuidado acá, médula piramidalis es el término de lo que es el bulbo, no es la médula espinal, es el bulbo, es el término de la terminología anatómica de bulbo, cuidado con eso. O sea, no llegamos a la médula, llegamos al bulbo, estamos arriba, ¿eh? Estamos en el tronco. Y ahí cruza la vía
se llama decusación motora y baja hacia el músculo, hacia la parte anterior de esa médula espinal para llegar al plexo braquial y mover la mano. Pero si ustedes analizan bien esta imagen, yo veo que tengo, esta es la decusación, donde el 90% de las fibras cruzan. Pero si ustedes miran, van a ver que un poco de fibras siguen para abajo. Esta es la vía piramidal que se mantiene en forma directa, o sea que no cruza. El 10% continúa directo, pero al llegar al segmento de la médula que yo voy a usar, por ejemplo, para mover la mano, supongamos, voy a usar el nervio ulnar, vamos a usar la dorsal 5, la dorsal 6. Bueno, ahí, a ese nivel, cruza. Por lo tanto, la vía motora es siempre cruzada. 90% cruza en el bulbo, decusación motora, 10% cruza en la médula espinal, depende de la altura que estamos. ¿Se entendió? ¿Sí? Por Sí. favor, vamos. Sí. Perfecto. Entonces, 90% de CUSA y el 10 sigue en forma ipsilateral y continúa aquí. Y este es el dibujo que yo quería que ustedes tuvieran a mano. ¿Se acuerdan que les dije, saquen fotocopias, ténganlo a mano? Así que busquen la hoja esa, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Busco lo que se llama vía piramidal, la tengo aquí. Y entonces lo que dije lo vamos a repetir, pero vamos a pasar parte por parte. Entonces, punto número uno, ¿dónde nace la vía? Córtico espinal, corteza, nace en la corteza. ¿En qué área? Dijimos en el área prefrontal, pero esa área en el área prerolándica, área motora. Esa área es área motora primaria. ¿Qué número es? La área número 4, básicamente. De ahí las fibras bajan y van a pasar por la cápsula interna. Punto número 2. ¿Por dónde? Brazo posterior de la cápsula interna. La fibra sigue bajando y llega y se encuentra con el mesencéfalo. En el mesencéfalo o pedúnculos cerebrales pasa por aquí, por el medio de los pedúnculos cerebrales, en la parte anterior, en el pie que se llama la parte anterior, llega a la protuberancia, sigue bajando en la protuberancia, y cuando está llegando al bulbo, ¿ven el bulbo? Estas son las olivas vulvares. Aquí cruza. Esta es la famosa decusación motora, donde cruza la vía. Por eso siempre decimos que el cerebro derecho maneja el lado izquierdo y el izquierdo el derecho. El 90% cruza. ¿Y a dónde va? Va bajando por la médula, ven, por el cordón lateral. ¿Ven? Sustancia blanca. Y de ahí se mete la fibra adentro de lo que es la H, o sea, la sustancia gris, encuentra una neurona, que es la otra neurona motora muy importante, que es la que le va a dar, de ahí va a salir el nervio raquídeo y sale por la parte anterior. Un 10% en vez de cruzar, sigue derecho, va la que es la parte anterior, es decir, a lo que sería el cordón anterior, hace similar que la otra, manda fibras que se conectan con las motoneuronas que están en el asta anterior, que son importantísimas, son las motoneuronas más gruesas, y de ahí sale entonces la vía, la raíz. Cuando uno ve el nervio, ve todo unido, uno no lo ve si viene de adentro, viene del 90, si cruzó el 90 o el 10 que cruzó. Después se transforma en el solo nervio. ¿En qué nervio? En los plexos braquiales, en el plexo sacro, en el plexo lumbar o en los intercostales. Esto es lo que está pasando dentro. Esta es la famosa vía piramidal. Entonces, esta vía piramidal, vamos a ver, perdón.
esta vía piramidal es la vía piramidal córtico-espinal, la que va a mover del cuello para abajo. Y entonces uno va a decir, ¿y la corticonuclear? Bueno, yo acá no la he puesto porque es la vía que nace en las mismas áreas, área 4, área frontal, baja cápsula interna, pero pasa por la rodilla de la cápsula interna y cuando llega al par craneal típico, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, hasta el número 12, excepto el 1 y 2, ¿qué hace la vía ahí? Cruza y va al núcleo. Y ahí da la orden. Ejemplo, mi lengua que yo estoy moviendo acá, yo estoy moviendo la lengua, mi cerebro del lado derecho y mi cerebro del lado izquierdo dan la orden por la vía córtico-nuclear, baja la vía, pasa por la cápsula interna, rodilla. Y de ahí va a seguir bajando, bajando, bajando hasta llegar a dónde? Hasta llegar a encontrar el núcleo del hipogloso, par 12. Ahí cruza, o sea que cruza en el núcleo esa vía y me hace mover la lengua a la derecha, a la izquierda, arriba y para abajo. Esa es la vía corticonuclear. Por eso ustedes van a ver vía piramidal, corticoespinal y acá ven el que dice corticonuclear. Es lo que yo le estoy diciendo para los núcleos. Entonces, número uno, la vía que cruza es piramidal, toda la vía piramidal cruza. La córtico-espinal cruza 90% en el bulbo y 10% cruza en la médula. Y la córtico-nuclear cruza en cada núcleo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Bien. ¿Alguno tiene duda de lo que estoy diciendo? Seguimos. Entonces, tenemos ya la vía principal, la más importante del cuerpo, la que ustedes utilizan para mover la mano, las piernas, mover la cara, lo que sea. Porque cuando uno dice, yo estudié el nervio facial, muy bien, ¿dónde nace el nervio facial? Y el nervio facial nace en tal lugar, en el núcleo del facial que se encuentra en el tronco encefálico. Sí, sí, muy bien, está ahí, es el núcleo. Pero ¿quién da la orden? ¿Cómo se mueve el nervio facial? Si estamos en el tronco y el tronco es inconsciente, tiene que venir de arriba la vía. Viene de la vía piramidal córtico-nuclear. Mi cerebro da la orden para que mover la cara, baja la vía, pasa por la rodilla, llega al núcleo número 7, al núcleo del séptimo par, y ahí estimula para que se mueva. Ese es el mecanismo. Por eso ustedes van a leer que la vía córtico-nuclear tiene otro nombre que le dicen geniculada. Yo no lo puse para no complicarles, pero geniculada, genu quiere decir rodilla. Entonces la vía geniculada es la córtico-nuclear porque pasa por la rodilla de la cápsula interna. Y vamos a las últimas, vamos a las vías descendentes tres, que son las extrapiramidales, la rubro, la olivo y la retículo espiral. ¿Para qué sirven las vías extrapiramidales? A ver, si yo doy la orden y manejo los músculos, muy bien, entonces ¿para qué me sirven las vías extrapiramidales? La vía extrapiramidal sirve básicamente para el tono muscular. El tono es ese estado de semicontracción que tienen los músculos y para los movimientos asociados. ¿Por qué? Porque yo doy la orden para mover el brazo, pero yo tengo que relajar el músculo que está atrás, tengo que tener ese tipo de correlación de la fibra para que se muevan en coherencia para contraer o para relajarse. ¿Quién hace eso? Si yo voy, es como un cable que le doy electricidad y contraigo el músculo. Las vías extrapiramidales. Las vías extrapiramidales dan el tono y coordinan los movimientos asociados. Siempre hablamos de vías voluntarias. Entonces,
Fíjense, es un sistema mucho más antiguo, porque esto viene incluso de los animales básicos, lo tienen, y nacen básicamente, como hablábamos, en algunos núcleos, caudado, putamen, globus pálido, núcleo rojo, son las partes de los núcleos motores, pero ya yo les dije tres vías para que tengan en cuenta y tengan los nombres. En este caso, la rubro espinal. ¿Dónde nace? Núcleo rojo, acá está. ¿Y dónde está el núcleo rojo? Está justo en el mesencéfalo, en los pedúnculos. Cruza y baja la vía rubroespinal. ¿Y a dónde va? La palabra lo dice. Espina, o sea, a la médula. Y coordina los movimientos en este sentido. O sea que el núcleo rojo interviene en el tono muscular. Son músculos facilitadores del tono muscular. Ahí es donde está, siempre son cruzadas. Acuérdense que las vías piramidales y extrapiramidales son cruzadas. La otra vía, que es el otro dibujo que yo les mandé, es, por ejemplo, también acá tenemos justamente la rubro espinal, el núcleo del rojo, pero acá tenemos otras vías, la olivo espinal, acá tenemos las olivas, ¿ven? Las olivas vulvares y un poquito más arriba los núcleos vestibulares. ¿Y estas vías qué hacen? Nacen aquí, fíjense que no tienen relación con la corteza. Bajan, llegan y justamente dan la raíz por el nervio, la vestíbula espinal y acá tengo las olivo espinal. ¿Para qué sirven estas vías? Tienen que ver con el equilibrio. Las vías vestibular tienen que ver con el equilibrio. Entonces, ¿cómo hace si yo estoy de pie y me estoy yendo hacia la derecha? Automáticamente mi cuerpo se gira o se busca contraer del otro lado para mantener la posición, para no moverme, para mantenerme derecho. Esa es la vía vestíbulo espinal. Es decir, que son básicamente facilitadores o inhibidoras para los músculos se mantengan en posición uno, en derecho. Esa es la importancia de estas vías. Y no dependen de la corteza. Yo no estoy pensando, no estoy dando órdenes, se mueven automáticamente. Y por último, la retícula espinal, que son las tres vías descendentes. Aquí tenemos la sustancia reticular, está un poquito dibujada acá con estas zonas así medias como punteadas. ¿Qué es esto? Protuberancia, este es el bulbo, y llegan hasta incluso cerquitas del hipotálamo, del mesencéfalo. Estas son las sustancias reticular. Esta sustancia reticular justamente va a dar la vía retículo espinal. ¿Ven? De la protuberancia baja, llega al núcleo, sale la raíz, ¿ven? De aquí más abajo o un poquito más arriba. ¿Qué función tienen las vías retículo espinal? Fundamentalmente intervienen en las regulaciones del sistema neurovegetativo. Tiene mucho que ver aquí la vía retículo espinal con el hipotálamo. Es decir, tiene básicamente que ver con regulaciones neurovegetativas. ¿De acuerdo? O sea, tiene que ver lo que hablamos del hipotálamo. Estas vías están teniendo todos los años modificaciones porque sabemos que el hipotálamo se conecta hacia abajo a través de esta vía y bueno, entonces dependiendo de la función del hipotálamo que tenemos, acuérdense lo que hablamos anteriormente, hasta incluso zonas de excitación o de depresión o zonas en las cuales participamos lo que es la parte de sexo, la parte de gusto, la parte de memoria, tiene mucho que ver el hipotálamo, tiene que ver esta vía para conectarse hacia abajo. Si no el hipotálamo, porque está acá arriba, ¿cómo se conecta abajo? Tiene que usar la vía retículo espinal. ¿Se entendió? Conclusión. Vía piramidal, dos vías que son las que vienen bajando, la córtico nuclear y la córtico espinal. Y tenemos, a su vez, tenemos las vías extrapiramidales. Estas tres vías que vimos que nacen en el núcleo rojo, en los núcleos vestibulares y en el retículo. Muy bien. Y ahí terminan las famosas vías
descendentes. Es decir, ¿hasta dónde llegamos aquí? Fácil. Las vías piramidales nuestro cerebro está manejando. Las vías extrapiramidales nuestro cerebro no lo maneja, se manejan de forma espontánea. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Algún doctor Barrovecchio quiere agregar algo antes? Porque ahora vamos a pasar a las vías ascendentes. ¿Quiere hacer algún comentario o algo? ¿Quiere agregar algo usted o quiere dejarlo No, para no, el no final? hay nada que agregar, Ernesto. Está bien clarito, ¿no es cierto? Y preciso. Y después que se remitan al libro de texto para ampliar los detalles. Ujú. Trato de ser esta clase lo más didáctica posible, porque esta es una clase, esta es una zona donde es una estructura donde uno se complica y se empieza a complejizar y se empieza a equivocar. Entonces, por eso traté de ser bien claro, vías descendentes, con esquemas gruesos, grandes, para que se den cuenta. Entonces, vamos a pasar ahora a vías ascendentes, o sea, vías que suben. Muy bien. Y acá aparece un tema. Está mal escrito, consciente, perdónenme, fue un error mío, soy que tipié rápido, me equivoqué. Quiere decir que va a haber vías que son conscientes y otras inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Fácil. La palabra conciencia, ¿qué la da? El cerebro. O sea que la vía tiene que terminar en el cerebro. Y las inconscientes tienen que terminar en el cerebelo. Es simple y sencillo. Las vías conscientes tienen que terminar en la corteza, las vías inconscientes terminan en el cerebelo. Entonces, en las conscientes tenemos tres vías. Yo les puse al principio este término, ¿se acuerdan? Termoalgésica. Esta vía lleva la temperatura y el dolor y se llama espinotalámica lateral. Después yo le comenté que había una del tacto grueso y de la presión, de las cosas gruesas que uno toca, tacto grueso o protopático. Esa vía se llama espinotalámica ventral. Y después dijimos que había una vía básicamente de tacto fino, epicrítico, discriminativa. Esa vía se llama vía propioceptiva consciente. También la van a encontrar como Goli-Burdas o Gracili cuneatus. Conclusión. Si yo tengo una vía que dice espinotalámica, quiere decir que entra por la médula espinal y sube hasta el tálamo. Tengo lateral y ventral. ¿Por qué lateral y ventral? Quiere decir que sube por el cordón lateral y esta por el cordón anterior o ventral. ¿Y qué cordón me está quedando sin usar? El posterior. Entonces, ahí viene el tacto fino, epicrítico o propioceptiva consciente, gracilis y cuneatus. Esto lo vamos a ver ahora en un corte de médula. Las inconscientes son más simples, por suerte, se llaman espinocerebelosa directa o dorsal o espinocerebelosa indirecta o ventral. Quiere decir que van de la médula espinal al cerebelo, o van directo o cruzan, que vamos a ver qué característica tiene. ¿Se entendió? ¿Está claro? Bien. Entonces, las grandes vías, si son conscientes, tienen que llegar a la corteza cerebral. Regla básica. ¿Cómo sé que me duele la punta del dedo gordo del pie? ¿O cómo sé que me duele la lengua? ¿O cómo sé que estoy sentado y me duele la cola porque tengo el asiento en el cual estoy sentado es duro? Tiene que llegar al cerebro. Entonces, la primera neurona tiene su núcleo en el ganglio espinal. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la neurona era esa neurona pseudo bipolar que tenía un núcleo y tenía dos, como una dendrita y como un axón largo, y que está en la médula, pero no en la médula en sí, entrando en la parte posterior? Ese es el ganglio espinal. Ahí está la primera neurona de las vías ascendentes. La segunda neurona
está en la sustancia gris, ya sea de la médula o a nivel vulvar, que ya vamos a ver aquí qué pasa. La tercera neurona llega a los núcleos talámicos, o sea, al núcleo que dijimos por excelencia del sistema sensitivo, el tálamo, y de ahí sube la vía a la corteza. ¿A qué zona? A la zona de similar a la motora, pero está detrás de la cisura rolando, es decir, retrorolándica. ¿Qué lóbulo es? Lóbulo justamente parietal. Quiere decir que las vías motoras nacen en el lóbulo frontal y las vías sensitivas llegan al lóbulo parietal. Con ese mismo músculo, igual, o sea, que la parte más baja del área retrorolándica tiene una cara grande, con lengua, con ojos grandes, porque es lo que movemos mucho, tenemos mucha sensibilidad, y las zonas que tienen menos sensibilidad las vamos dejando cada vez más arriba y más atrás. Entonces, regla básica, llega a la corteza, primera neurona, ganglio espinal, segunda neurona, médula bulbo, tercer neurona, núcleo talámico y de ahí al cerebro. Las vías inconscientes son mucho más simples, no van al tálamo, van al cerebelo, entonces solamente tienen dos neuronas. Y este es el esquemita que vimos antes, ¿se acuerdan? La H, las estructuras justamente que estuvimos hablando. Esta región posterior, región lateral y región anterior, ¿de acuerdo? Es decir, donde van a estar las vías, dijimos, en este caso, ahora vamos a pasar al celeste, que es la vía sensitiva, las vías que ascienden. Estas van por el cordón posterior, es decir, goliburdas, gracilis cuneatos o tacto fino discriminativo. Estas van por el haz espinotalámico lateral, la termoalgésica, la del dolor, y esta acá adelante es la vía espinotalámica anterior, que es la que da el tacto grueso. La vía termoalgésica es o llamada espinotalámica lateral. Ven que dicen que llegan al tálamo, pero después del tálamo está la tercera neurona que les expliqué, que es la que llega a la corteza cerebral. No se agota en el tálamo esta vía. Bueno, es justamente la que transporta el dolor y la temperatura, que en definitiva es similar porque están coordinadas las dos por los receptores que tenemos en la piel, porque si yo toco suave no me produce mucho dolor, pero si yo hago mucha más presión o me clavo me genera más dolor. Lo mismo que la temperatura. Noto que está frío o está caliente, pero después si aumenta la temperatura me quema y aparece el dolor. Entonces tengamos en cuenta eso. Entran por detrás, regla, dijimos, todas las vías sensitivas entran por atrás, acá estaría el ganglio, entran por esta zona del tracto de Lissauer que dijimos, y aquí vamos a ver la espinotalámica, ahora lateral, que es la termoalgésica. Y esta es la vía. Acá es al revés, la miramos desde abajo para arriba, no de arriba para abajo, porque entran espinotalámica. Fíjense, el nombre lo vuelvo a dar. Empieza en la médula espinal. Acá tengo mi primera neurona, mi primer ganglio, el ganglio raquídeo. Acá tengo el nervio sensitivo, que puede ser el radial, puede ser el músculo cutáneo, puede ser el nervio ulnar, la sensibilidad, el mediano, por ejemplo, en la mano. Llega por atrás, entra por la zona de Lissauer, entra aquí, hace sinapsis en la segunda neurona y esto es importante, cruza por la H, por eso esa zona intermedia de la H es donde cruza la vía y llega a la parte lateral, donde está el cordón lateral, por eso se llama espinotalámica lateral, y va a subir pasando por el bulbo, protuberancia, por el pedúnculo, al tálamo. ¿Y a dónde va el tálamo? Al núcleo ventral posterolateral. En ese núcleo del tálamo
ahí aparece la tercera neurona, va a pasar por la cápsula interna, por el brazo posterior junto con la vía motora. ¿Y a dónde va? A la corteza cerebral. ¿A qué área? No vamos a ir a la frontal, vamos a la de atrás, al área sensitiva, que se llama 3, 1, 2. Por eso, este esquema, para que ustedes lo tengan, después lo dibujen y vayan marcando la vía termoalgésica. La otra vía que dijimos es la espinotalámica anterior, la que lleva el tacto protopático, el tacto grueso. Justamente son los que toman la presión, ¿no? Básicamente, o el tacto, que son fibras amielínicas, ¿no? Que son las del tacto grueso. ¿Qué es eso? Eso básicamente significa, esta es la vía. Es lo que yo les decía. Yo toco, por ejemplo, yo tengo acá un vaso. Si no lo veo, yo noto que esto es algo grueso, duro, firme, no algo blando, o puedo captarlo, que sea blando, que sea medio líquido. Eso es el tacto grueso. Y la presión es lo donde yo estoy sentado. Son los receptores que tenemos en nuestros músculos, en nuestros tendones. Entonces, volvemos a lo mismo. Espino talámica anterior. Primera neurona, siempre regla básica, todas las vías ascendentes, núcleo en el ganglio raquídeo. Entra por la región posterior y entra la segunda neurona y ahí hace sinapsis. Y en vez de ir como la vía anterior que iba al cordón lateral, esta va al cordón anterior. Por eso se llama espinotalámica anterior. Sube pasando por el bulbo, la protuberancia, por el pedúnculo y llega al núcleo del tálamo, al núcleo justamente, tiene una diferencia. Fíjense que va al núcleo, a los núcleos del tálamo. El otro era el núcleo ventral posterolateral y este es el núcleo lateral. Está dentro del núcleo del tálamo, divididos sectores. Para que lo entiendan y lo sea más fácil de entender, esta vía, igual que la anterior, hace sinapsis en el tálamo, por eso se llama espinotalámica. Y del tálamo, justamente, sigue la misma vía, sigue la misma conexión que la otra. Es decir, pasa por la cápsula interna, brazo posterior, y va al área sensitiva primaria 3, 1, 2. ¿Por qué? Porque es lógico de pensar que yo estoy sintiendo dolor o sintiendo presión o estoy quemándome, lo recibe el mismo lugar del cerebro. Entonces, si yo me toco la punta del dedo derecho, mi cerebro izquierdo, mi área 3, 1, 2 me la está recibiendo. Si yo pincho, termoalgésica. Si yo tengo calor o frío, termoalgésica. Pero si yo le hago presión, es la vía espinotalámica anterior. O sea, tienen que al final conectarse para ir arriba. ¿Dónde se conectan? En el tálamo. Bien, y esto es interesante. Fíjense que las vías estas, las ascendentes, las dos que dije recién, tienen el receptor. La primera neurona entra en el ganglio posterior. Acá tenemos en la espina, o sea, en la médula, hace el cruce y sube por aquí, tiqui, 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 va al tálamo, al ventral posterolateral del tálamo y de ahí va al cerebro, al área sensitiva primaria, 3, 1, 2. Quiere decir que esta vía es cruzada, pero no cruza en cualquier parte, cruza en la médula, en cada lugar de la médula. Fundamentalmente, entonces, las espinotalámica lateral y anterior cruzan en la médula. Y me está quedando la tercera vía, que es la que va por el cordón posterior, que es vía espinotalámica posterior o propioceptiva consciente, tacto fino epicrítico. Esta es la que me discrimina entre dos puntos. Todo lo que es muy, muy sensitivo. Necesito mucha definición para eso, muchas fibras nerviosas. Por eso utiliza todo el cordón posterior, se llama fascículo de Gracilis y cuneatus,
son los dos términos con que los van a encontrar, o Gol y Burdach. Entonces, si yo hago un corte de médula, en azul, que tengo vías sensitivas, acá tengo la espinotalámica lateral o termoalgésica, calor y frío, la espinotalámica anterior o tacto grueso, protopático, y esta es el tacto fino discriminativo, cordón posterior, gracilis y cuneatus o coliburdach. ¿Ves? Me permite definir, discriminar dos puntos, el tacto fino, las cosas delicadas. Y esta es la vía. Como es sensitiva, como pasa siempre, empiezo mirando acá abajo. Viene la primera neurona, ganglio raquídeo, esto es igual, entra por acá atrás, pero no llega directamente a la médula, a la parte interna, va directamente al cordón posterior. Y del cordón posterior sube. Pero ¿qué pasa? Cuando llega la segunda neurona, no está en la médula, está en el bulbo. Y en el bulbo cruza al otro lado. Eso se llama decusación sensitiva. Quiere decir que esta vía cruza en el bulbo. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la vía piramidal cruzaba en el bulbo? Bueno, esta vía cruza también en el bulbo, pero, como les digo, justamente es sensitiva, va subiendo. Esto se llama decusación sensitiva. Quiere decir que las dos decusaciones, la sensitiva y la motora, están en el bulbo. Esta cruza, pasa la protuberancia, pedúnculo y llega justamente al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Fíjense, el mismo núcleo que vimos anteriormente. Y de ahí, ¿a dónde va? A la corteza cerebral, a la 312. Porque tiene que terminar todo en el mismo lugar. Porque estamos discriminando. O sea, si yo agarro, vuelvo al ejemplo que hablaba recién. Voy a prender la luz mía. Disculpe, denme 2 segundos, porque si no, no se ve lo que estoy haciendo. Entonces, si yo agarro esta taza, tengo los ojos cerrados, la toco, sé que es dura, que es firme, ¿qué estoy tocando? La vía del tacto grueso, espino, talámica anterior. Después toco y digo, está fría o está caliente. ¿Qué estoy usando? Espino, talámica lateral, la vía termoalgésica. Y después digo, es lisa, le toco un borde finito, acá noto como un puntito, le noto como aspereza acá abajo, acá tiene como un pequeño agujerito. Estoy definiendo, utilizo la vía posterior, es decir, la vía goliburdas o espinotalámica posterior. Pero todas estas vías las hago en conjunto, porque las recibo en un solo lugar, en mi corteza cerebral. Por eso es que las tres vías, una vez que llegan al tálamo, de ahí siguen por la cápsula interna, brazo posterior, y de ahí van al área 3, 1, 2 del tálamo, perdón, del lóbulo parietal. ¿Se entendió? Por favor, miren que esto es importante, ¿eh? Conclusión, la vía ascendente, ojo, la posterior, primera neurona, la segunda neurona, acuérdense que la palabra médula en inglés, en la terminología anatómica, es el bulbo. Esto es spinal cord, médula espinal, y la médula es justamente lo que corresponde a bulbo. Cruza, es decir, cruza de decusación sensitiva al núcleo ventral posterolateral del tálamo y de ahí a la corteza. ¿Ven? Cruza y van para arriba. Entonces tenemos ya las tres famosas vías de la que vimos, la que va por el cordón posterior, cordón lateral y el cordón anterior. Me están quedando las vías inconscientes, que son las del cerebelo. Entonces, ¿cuáles son estas vías? Dijimos que tenía dos neuronas, no tres, dos.
¿Por qué? Porque no necesitamos que vaya al tálamo, necesitamos que vaya al cerebelo, más corta. Se van a llamar espinocerebelosas, o sea que van de la médula espinal al cerebelo. Unas que son directas, que van por la parte, estas manchas las vamos a ubicar, están en el cordón lateral, en la parte más posterior, por eso se llama dorsal, y unas que van más adelante, que se llaman ventral. Volvemos al mismo esquema de las vías. La primera neurona en el ganglio espinal. Todas las vías sensitivas tienen ganglio espinal. Ahora viene lo interesante de esta vía. ¿Ven? Esta vía está aquí, está la motoneurona. Esta vía llega a este sector. ¿Ven? La segunda entra por acá atrás. Perdón, acá. Opa, perdón, disculpen. Llega a esta región de donde está la segunda neurona. Y desde aquí, que es en la parte eh, la parte de la sustancia gris de la médula, directamente se va al cordón lateral y sube y va al cerebelo. Y para llegar al cerebelo utiliza acá abajo, cruzando justamente el pedúnculo cerebeloso inferior. El cerebelo tiene tres pedúnculos, superior, medio e inferior. El inferior utiliza esta vía. Por eso se llama dorsal o directa, porque si ustedes analizan, la vía llega aquí, sube, llega al bulbo, inmediatamente que llegó al bulbo, va por el pedúnculo cerebeloso inferior y va justamente al cerebelo. Eso se llama espinocerebelosa dorsal. Pero hay una vía, entra igual, todo exactamente igual, pero esta vía, en vez de irse hacia el lateral, las fibras cruzan por acá adelante y se van justamente a la región lateral. Es decir, suben por la región lateral, pero del otro lado. Cruzó, hace el recorrido subiendo bulbo, protuberancia, y cuando llega a esta estructura, básicamente, que justamente es pedúnculo cerebeloso superior, cruza y va al cerebelo. Entonces, si analizamos detenidamente esto, estas fibras espinocerebelosas posteriores o dorsales, llamadas directas, van directas. O no cruzan, van directas. Pero si yo veo la vía cruza, llega a las zonas del núcleo rojo y del pedúnculo y vuelve a cruzar. Conclusión, cruzó y cruzó, en definitiva, no deja de ser una vía directa, porque cruza y cruza. Entonces, ahí yo tengo algo básico que tengo que aprender hoy. Las vías cerebelosas son directas, todas. Y las vías sensitivas y motoras son todas cruzadas. Eso es fundamental. Quiere decir que mi cerebro del lado derecho maneja mi parte izquierda y mi sensibilidad izquierda llega a mi cerebro derecho. Pero todo lo que está relacionado con el cerebelo es directo. Eso es fundamental que lo tengan en cuenta y que lo vean hoy. Entonces, a modo de explicación, voy a dejar de compartir y vamos a abrir. Lo que hoy vimos, y por eso fui que cada uno tuviera a mano esto, por si la imagen no se veía bien, porque en definitiva es la base de conocer. Hoy vimos las famosas vías, cómo se conecta el cerebro con el cuerpo y el cuerpo con el cerebro. Todas las vías que van bajando son básicamente piramidales y extrapiramidales, como dijimos, y son cruzadas. ¿Y por dónde hacen el trayecto? Muy simple, nacen en el lóbulo
frontal, área 4, bajan a la cápsula interna, brazo posterior. De ahí ya, una vez que bajaron de la cápsula interna, ahí que se encuentra. Se encuentra el tronco encefálico, los pedúnculos cerebrales, la protuberancia, el bulbo, y ahí cruza. Esa se llama decusación motora. Excepto las que van a los núcleos de cabeza y cuello, que se llaman córtico nuclear. Hacen un trayecto por la cápsula interna, pero no por el brazo posterior, por la rodilla, y después cruza en cada núcleo. Conclusión, la vía es cruzada, siempre es cruzada. Las sensitivas hacen lo mismo, son conscientes. ¿Qué tenemos de conciencia? ¿Qué tenemos? El tacto fino, discriminativo, haces posteriores, el tacto grueso, protopático, los haces anteriores, la vía termoalgésica, el calor, el frío y el dolor, los haces laterales, la parte lateral de la médula, todo eso confluye para llegar al área 312, pasando por el tálamo. El tálamo es el núcleo sensitivo por excelencia. Fíjense que las vías motoras, ninguna pasa por el tálamo. Las vías sensitivas, todas, excepto básicamente en la primera vía, las demás, todas pasan por ahí. Entonces, ¿dónde cruzan? Dijimos que las vías son cruzadas, las sensitivas también. ¿Dónde cruza? La espinotalámica anterior y la espinotalámica lateral cruzan en la médula, en cada sector. Y la vía posterior, Goli-Burdach o Gracilis cuneatus o cordón posterior, el tacto discriminativo fino, sube y cruza en el bulbo. Esa es la diferencia. Y de ahí siguen todas por una estructura, que ahora le voy a decir, siguen al tálamo, al núcleo ventral, posterolateral tálamo, y de ahí van al área 312 retrorolándica parietal. Entonces, en definitiva, y en resumen, todas las vías sensitivas y motoras conscientes son cruzadas. Son cruzadas. Hay una sola excepción a esto, que es la vía vestibular. La vía vestibular es directa. Es decir, que si yo me afecto mi oído del lado izquierdo o derecho, voy a tener problemas de ese lado. Esa es la única excepción, pero las demás, todas las vías cruzan. Por eso, cuando uno escucha que está hemipléjico y no puede mover el brazo o la pierna, el problema no es el lado derecho, es el lado izquierdo del cerebro. Eso siempre uno lo escuchó y lo tienen que entender y ahora ustedes lo están entendiendo. Y las vías inconscientes son las vías que van hacia el cerebelo, que son para regular el tono muscular, regular las contracciones musculares. Tienen que ver básicamente con una de las funciones básicas del cerebelo, que es el equilibrio, el tono muscular y la regulación de los movimientos. Son las tres funciones que un poco lo habló el doctor Cortadí la clase pasada, cuando hablaba de los circuitos, esos que él decía de que el cerebelo coordina un poco, pero eso es inconsciente. Si yo contraigo la mano, doy la orden para contraer la mano, alguien me tiene que aflojar los músculos de atrás para que yo pueda tensarlo, si no, estaría espástico así. ¿Quién da esa función? Para que yo, si por ejemplo en el bíceps, yo contraigo el bíceps, para poder contraer el bíceps tengo que aflojar el tríceps. Pero mi cerebro da la orden para el bíceps. ¿Y quién me afloja el tríceps? Nada más nada menos que el cerebelo. Eso es la coordinación. Por eso, ustedes vieron que los pacientes tenían problemas, tenían rigideces, tenían contracciones, movimientos raros, porque justamente no podían coordinar el movimiento, que es función del cerebelo. O sea, el cerebro ahí no trabaja, trabaja el cerebelo. Y tenemos dos vías. Las dos son directas. Una más dorsal, que es la que se llama directa, y una vía que es anterior, ventral, que le dicen cruzada, que está mal dicho, porque cruza y cruza. O sea, las vías cerebelosas son directas. Entonces, este ha sido un poco el resumen de todo el día de hoy y un poco que ya fuimos combinando
todo lo que era la parte teórica, que por eso me parecía muy importante.